Vamos entonces a la reflexión del día de hoy. Me gustaría que reflexionáramos en el Salmo 91, que puedan tener sus Biblias abiertas ahí en el Salmo 91. Voy a ir a algunos versículos de este Salmo para que podamos reflexionar en él. Vea lo que dice el versículo 1. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Ahora vean lo que dice el versículo 9. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con su mano para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Versículo 14. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. El nombre de la reflexión de esta noche es: con sus alas te ha cubierto. Y la promesa de este salmo es que Dios nos mantendrá a salvo. La promesa de este salmo es que nuestro Dios será nuestro refugio. ¿Cómo entendemos esta promesa? ¿Cómo entendemos lo que dice, por ejemplo, el versículo 1? Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el Señor será nuestro refugio y que nos mantendrá a salvo y que podemos, estando a su sombra, encontraremos descanso? Puedo decirte lo que Satanás quiere que piensas sobre esta promesa. Puedo decirte cómo quiere Satanás, cómo quiere el diablo que leas este salmo. ¿Cómo sé eso? Tal vez te estés preguntando, ¿cómo Rodrigo sabe acerca de lo que el diablo quiere? Y esto es fácil porque el diablo utilizó los versículos 11 y 12 de este Salmo 91 para tentar a Jesús. Según lo que se nos cuenta en Lucas 4, el diablo tentó a Jesús mientras estuvo en el desierto, utilizando las mismas palabras del Salmo 91. Vean lo que dice el versículo 11. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con tus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. ¿Recuerdan este episodio mientras Jesús estaba siendo tentado por el diablo en el desierto? Que les dice: si te arrodillaras ante mí, yo te daría el reino de todas estas naciones. Es más, si tú te avientas de este peñasco, el Señor enviará a tus ángeles, ¿no? Eso es lo que el Señor te está diciendo, eso es lo que el Señor ha prometido en el Salmo 91. El diablo le dijo a Jesús: no vayas a la cruz, no es necesario que sufras. Si Dios te amara de verdad, no te dejaría sufrir. ¿No es eso lo que dice el Salmo 91? Ven que astuto es el diablo. Si él logra hacer que los cristianos puedan llegar a creer que Dios no permitirá que nos sucedan cosas muy malas, cuando las cosas malas lleguen, porque van a llegar, te alejarás de Dios y dirás que la promesa no funcionó. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere. Pero eso no es lo que el texto dice. Algo que tenemos que entender al ir a la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí misma y no se contradice. Si tenemos dudas con respecto a lo que dice un texto, necesitamos ir a otros textos que hablen acerca de ese tema para que podamos entender de una mejor manera lo que la Biblia nos está queriendo decir con respecto a un tema. Si tú solamente utilizas un tema para fundamentar tu fe, es muy probablemente que esa fe esté equivocada. Pero hay en la Biblia otros textos que nos mantienen, que nos hablan acerca de cómo es que Dios nos mantiene a salvo. No sé, tal vez podríamos ir a Génesis 50, versículo 20. Y José dice estas palabras después de que fue abusado, después de que fue falsamente acusado y esclavizado, también fue condenado. Al final de su vida, él mira a sus hermanos que le habían hecho todo esto y les dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Lo que José está diciendo es: yo sé que era un mocoso presumido, un mocoso prepotente y que
Mi vida iba en una mala dirección. Mi familia era una familia disfuncional. Pero si ustedes no me hubieran enviado a Egipto, si no me hubiera convertido en esclavo, si no me hubiera convertido en un convicto, si no me hubieran traído aquí, no me hubiera podido levantar como una de las personas más importantes en el reino para salvarles la vida a ustedes y a muchas personas más. Lo que significa que el Señor lo estaba manteniendo a salvo mientras era un esclavo. Lo que significa es que Dios estaba manteniendo a José a salvo cuando lo pusieron en ese calabozo. Dios estaba manteniendo a salvo a José, aunque no lo parecía. Y también así pasa en nuestras vidas. El Señor nos está manteniendo a salvo, aun aunque enfermedades vengan a nuestra vida, aun aunque sucesos inesperados vengan a nuestra vida, aun aunque las cosas que pasan a nuestro alrededor no las podamos comprender, tenemos que esperar, tenemos que confiar en que Dios está usando todo eso para nuestro bien. Y esto tal vez les esté recordando otro texto que nos habla de eso, y ese es Romanos 8:28, que dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Vean cómo usa las palabras, todas las cosas cooperan para el bien. Esto no es una invitación para ver el lado positivo de las cosas. Eso es superficial y totalmente insensible. Muchas cosas que nos pasan en realidad son malas. Simplemente son malas y ya. No tenemos que andarles viendo el lado positivo, no tenemos que andarle viendo el lado positivo a un cáncer, no tenemos que andarle viendo el lado positivo a perder a un ser querido. Lo que este texto nos dice es que Dios utiliza todo el conjunto de cosas que pasan en nuestra vida para nuestro bien, aunque nosotros no podamos comprenderlo en ese momento. Y tal vez uno de mis versículos favoritos que hablan acerca de cómo Dios cuida nuestras vidas puede ser lo que encontramos en Lucas 21, versículo 16 al 18. Aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos, ustedes serán perseguidos por mi causa y cosas malas les van a suceder. Sin embargo, yo les prometo que los sostendré y que los mantendré a salvo. Y esto es lo que dice Lucas 21, versículo 16. Aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos los traicionarán. Incluso algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. A ver, fíjense cómo dice, incluso algunos de ustedes los matarán, y luego dice, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesús? ¿Es acaso la Biblia se está contradiciendo? Nada de eso, hermanos. Fíjense, lo que quiere decir esto es que si vivimos para algo más, aparte de Dios, si hay cualquier cosa en tu vida que sea más importante para ti que Dios, ya sea tu carrera profesional, tu hijo, tu pareja, cualquier cosa más importante que Dios, si tú tienes algo que sea más importante que Dios, entonces no estarás seguro, en absoluto, porque las circunstancias pueden venir y amenazar ese algo o ese alguien, o quitarla y luego ya no queda un propósito en tu vida. Pierdes completamente tu identidad. ¿Qué pasa si el Señor de repente tú tienes puesta tu esperanza en tu salud y de repente viene una enfermedad? ¿Qué queda después de eso? Incertidumbre, inseguridad, miedo. Es en medio de las circunstancias difíciles que podemos quitar de nuestro corazón algunas de las cosas que probablemente son demasiado importantes para nosotros. Aquellas cosas que hemos convertido en pseudo-salvadores, aquellas cosas que hemos convertido en sustitutos de Dios. Vean lo que dice el versículo 2. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Dios no nos está pidiendo que amemos menos a nuestra carrera, que amemos menos, que ames menos a tus hijos o que ames menos a tu esposa o a tu esposo, sino nos está diciendo que debemos amar a Dios más en relación a todas estas cosas. Solo entonces verdaderamente Dios será nuestro refugio y será nuestro lugar seguro. Las cosas de este mundo pueden defraudarnos, pero nuestro Dios, no, Él nunca nos va a defraudar. Ahora vean lo que dice el versículo 15, vamos a saltar hasta el versículo 15. Dice, cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré.
Aquí el Señor nos está diciendo que no solamente nos protegerá en los problemas, sino también a través de ellos. El Señor nos hará estar seguros en Él en medio de los problemas. Y la única forma en la que podemos estar absolutamente seguros de que Dios nos ha protegido, nos protege y nos protegerá, es recordar lo que dice el versículo 4. Es lo que dice: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Al leer esto, nos debe hacer recordar la imagen de la gallina protegiendo a sus pollitos. Esta es una imagen que no solamente usa el Salmo 91, sino que también Jesús usó cuando entró a Jerusalén. ¿Se acuerdan estas palabras de Jesús? En Mateo 23, versículo 37. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? ¿Saben lo que esto significa? Aquí la mamá gallina funciona como un sustituto. Si hay un sol terrible, entonces la mamá gallina cubre a sus pollitos para que este sol no les dé a sus pollitos, a sus bebés, y no sufran. Si hay una lluvia violenta y un viento horrible, la madre recibe esa lluvia y recibe ese viento para que sus hijos pollitos no sean lastimados. Si viene un depredador a devorar a sus pollitos, la madre da su vida para ser devorada en lugar de sus hijos. Jesucristo en la cruz tomó lo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado, para que puedas saber que no estamos siendo castigados por nuestro pecado, que las cosas que pasan en nuestra vida no son un castigo del Señor por nuestra maldad, sino que Él está manteniéndonos a salvo a través de estas circunstancias, para que podamos poner e ir a depositar nuestra confianza solamente en Él. Él con sus alas nos ha cubierto. No importa lo que pase, tú puedes confiar en Él y descansar en que todo lo que está haciendo en tu vida tiene un propósito bueno, agradable y perfecto. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Recordando este hermoso salmo que nos habla acerca de la protección verdadera que el Señor trae a nuestras vidas, vamos a orar